problemas en el sistema económico. En este caso vamos a hablar sobre la estabilidad en los precios. Es decir, cómo, por ejemplo, en el caso boliviano se ha logrado tener la estabilidad en los precios. Sucede, jóvenes, que antes de 1985, el modelo que nosotros teníamos imperante era un modelo de capitalismo de Estado, donde el gobierno te controlaba todo, donde uno no podía vender algo porque venía el gobierno y te lo prohibía, ¿no? Donde uno no podía comercializar nada porque venía el gobierno y te lo prohibía, porque todo tenía que ser con regulación del gobierno. Estos dos artículos del Decreto Supremo 21060 fueron fundamentales para empezarle a devolver la estabilidad de precio y la estabilidad económica en Bolivia. Fíjense ustedes acá, dice el artículo 72. A partir de la fecha, o sea, se está refiriendo al 29 de agosto de 1985, o sea, hace 37 años atrás, los precios de los bienes y servicios en Bolivia se establecen libremente. ¿Por qué se aprueba este artículo en este decreto? Porque en esa época, jóvenes, todo estaba controlado por el gobierno. Entonces, en esa época se presentaba un fenómeno como el que les voy a explicar en este momento. A ver, está presente Dylan Betancourt. Sí, Licen, buen día. Dylan Betancourt, por su barrio venden pacumuto de jiba, cara. ¿Qué observa usted? Sí, licenciado, venden comida, como se le dice comúnmente, los agachaditos, o también hay pensiones. Ya, pero digamos, así específicamente, digamos, ¿venden caras por ahí? Sí, exactamente. ¿Cuánto vale el plato, más o menos? Depende. Por ejemplo, cuando a veces hacen entre semana, bueno, como la experiencia que tengo del barrio, a veces hacen entre semana y lo venden entre 20 y 25, pero cuando es viernes es 30, sí o sí. Ah, ya, bien. Perfecto, Dylan. Bien. Supóngase, Dylan, que en su barrio venden cara, como usted dice, ya a 20 pesos, supongamos, ¿no? Dylan, ¿usted estaría de acuerdo en que el gobierno le prohíba a esa persona que vende cara y le dice, sabe que usted no va a vender en 20? A partir de este momento usted va a vender en 7 pesos la cara. ¿Usted se pondría contento, Dylan? Es para analizar, ¿no? Porque uno tiene que ver primero el tema usted tiene que ver su bolsillo. Si antes la persona vendía la cara en 20 y viene el gobierno y le dice, ¿sabe qué? Usted no puede vender en 20. Usted tiene que vender en 7 pesos. ¿Eso a usted le convendría? No. ¿Usted como persona? La verdad que no. Como consumidor, sí. Usted es consumidor, Dylan. Ah, ya, ok, perdón, pensé que yo era el del negocio. No, usted es el consumidor, usted es el que come cara, ¿no? Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que le bajen a 7 pesos el plato de cara? Como consumidor, claro, como dice la compañera, ¿no? Como consumidor, claro, yo la verdad no tendría ningún problema, ¿no? Mejor para mí, digamos, ¿no? Correcto, claro. Y entonces, digamos, cuando el gobierno hacía esas cosas, la gente aplaudía, pues, ¿no? Porque el gobierno decía, estos maleantes le están robando a los pobres, le están sacando plata de su bolsillo. Entonces, a partir de ahora, esa cara que valía 20 la venden en 7. ¿Sabe qué pasaba, Dylan, ahí en esa venta? Algo tenía que pasar. Claro, por ejemplo, quebrar, digamos, ¿no? O sea, ya no... Cerrar, claro, cerraría, en todo caso. Ya, cerraría. Entonces, así funcionaba el gobierno en esa época, ¿ya? O sea, el gobierno fijaba los precios y muchas veces el gobierno fijaba los precios
por debajo de los costos del productor o del vendedor. Entonces, ¿sabe qué pasaba en la economía? Que nadie se animaba a poner un emprendimiento particular, porque venía el gobierno, por decirle, si se vendía Pacumuto de IVA a 10, vendía el gobierno y le decía, no, muy caro, yo como gobierno protejo a los pobres, digamos, ¿no? Y claro, eso a la gente le gusta, pues esas cosas, ¿no? Y entonces el gobierno fijaba el Pacumuto de IVA de 10 pesos, lo fijaba en 3 pesos, y entonces los vendedores cerraban, pues jóvenes, porque nadie ha nacido para perder. No existen esos seres humanos que hayan nacido para perder. Yo no voy a trabajar para perder plata, prefiero cerrar mi negocio. Y entonces, ¿qué provocaba eso? Eso provocaba escasez. Y era precisamente por eso que se presentaba el fenómeno de la inestabilidad. Por ejemplo, los vendedores en el mercado, ya venía el gobierno y les fijaba los precios, y el vendedor del mercado ya los escondía sus productos, pero te vendía, digamos, por atrás de la venta, ¿ya? Así con especulación. Entonces, eso, jóvenes, era normal en esos años. Por eso es que este decreto supremo, fíjense lo que dice: los precios de todos los bienes y servicios se establecen libremente. Así como esa señora en su barrio de Dylan que vende a 20, 25 pesos el plato de cara, si quiere lo vende en 50, si quiere lo vende en 100. Otra cosa es que le vayan a comprar, pues, porque ustedes saben que nosotros, los consumidores, elegimos, ¿no?, dónde vamos a ir a comprar con nuestra plata. Entonces, eso fue fundamental para volver a garantizar la estabilidad de precios en la economía. Y miren este artículo 74 del 21060, dice: la comercialización de los artículos de la canasta básica es libre y restricta. A partir de ahora, el que quiera vender, que venda, y que venda al precio que vea conveniente. Lo vende caro, lo vende barato, es su problema. Ya no es problema del gobierno ni es problema de la gente. Total, la gente elige dónde comprar. Y ustedes saben que nosotros elegimos dónde donde los productos son más baratos. Por eso es que ustedes observan hoy de que cuando hay la época de la cosecha de Achachairú, ustedes han visto que muchos grupos familiares sacan sus productos ahí afuera de su casa o en las rotondas. Yo he visto los taxis, las camionetas llenas de Achachairú ofreciendo, ¿ya?, que ofrezcan sus productos al precio que les dé la gana. Otra cosa es si le van a comprar o no le van a comprar, pero esa es decisión de nosotros los consumidores. ¿Me entienden, no? Entonces, estas cosas, jóvenes, fueron fundamentales para nuevamente garantizar la estabilidad de precios en la economía, ¿no? Estabilidad de precios que hasta hoy en día nosotros estamos gozando, es decir, de la libertad que tenemos nosotros las personas para elegir, porque los seres humanos, jóvenes, nacemos libres, ¿ya? Nacemos libres con cualidades, ¿no es cierto?, que nos garantizan nuestra libertad a nosotros, como por ejemplo la libertad de dormir, la libertad de reír, la libertad de ir al baño, la libertad de llorar o la libertad de ponernos tristes. Esas cosas, jóvenes, son inherentes a la especie humana, como también la libertad de elegir y la libertad de hacer lo que nosotros hagamos, lo que más nos favorezca. Pero muchas veces los gobiernos nos quitan esas libertades y es ahí donde los gobiernos entonces alteran las reglas y las conductas del mercado. En los países comunistas, jóvenes, que hubieron en el mundo, ¿ya?, en los países comunistas se les prohibió creer en Dios, porque en los países comunistas se les enseñaba el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que decía que los seres humanos éramos el resultado de un proceso, ¿no?, dinámico de transformaciones.
En cambio, ustedes saben que por concepción divina, nosotros venimos, digamos, ¿no?, de una creación divina, y entonces a la gente los gobiernos les prohibían creer en Dios. Pero ¿saben qué, jóvenes? Esa gente que creía en Dios seguramente oraba en su casa a escondidas del gobierno, porque si el gobierno los pillaba de repente orando en la calle, los metía presos. Entonces esas libertades, jóvenes, no nos las pueden quitar, como estas libertades que ustedes están viendo acá. Entonces el 21060 lo único que nos hizo fue devolvernos esas libertades que en algún momento el gobierno nos los había quitado, y eso fue fundamental para garantizar la estabilidad de precios y controlar la inflación. Este cuadro que ustedes están viendo en la pantalla nos está mostrando, jóvenes, la inflación que ha habido en los últimos años en Bolivia. Nosotros hemos tenido inflaciones bajas, a excepción de los años 2007-2008, donde tuvimos una inflación que superó el 11%. Ahora dice la pregunta, ¿qué significa este número? Por ejemplo, el año pasado la inflación en Bolivia fue de 0,9%, es decir, ni siquiera hemos alcanzado el 1% de inflación. ¿Y qué significa este? Porque aquí dice la pregunta, ¿qué significa este número y estos numeritos? Este numerito de acá significa que los precios, ¿ya?, de los 397 artículos que componen la canasta básica se incrementaron en 0,9% en términos promedio, ¿ya? Aunque hay que entender que muchos artículos en el transcurso del año no cambian de precio, como por ejemplo el precio del pasaje en el transporte público, que no ha variado, o como por ejemplo el precio de la gasolina, que tampoco ha variado. Pero hay otros artículos de la canasta básica que en ciertos momentos suben de precio pero luego bajan, como el caso del tomate, por ejemplo. Cuando el tomate entra en su época de la cosecha masiva, los precios del tomate en el mercado bajan. Pero cuando pasa la época de la cosecha del tomate, el tomate escasea en el mercado y el precio sube. Pero este indicador de 0,9 nos indica que en términos promedio, los artículos de esa canasta básica subieron en 0,9%, y esta inflación hace que Bolivia tenga una de las inflaciones más bajas en Sudamérica, ¿ya? Pero lo que no nos dicen a nosotros es que esta inflación, para llegar a eso, fue fundamental, ¿no?, la devolución de las libertades individuales que nos entregó el 21060. Y esta inflación de acá también, esta inflación baja que ustedes están viendo, se debe a que el gobierno de Evo Morales en el año 2008, a través del INE, modificó la medición de la inflación. Y eso nosotros lo hemos explicado en nuestro libro. Eso está, ahorita les voy a decir dónde, para los que tienen el libro. No me acuerdo en qué página. Está entre las páginas 40 a las páginas 43 de nuestro libro. ¿Alguien de este curso se acuerda de esas modificaciones que realizó el gobierno en el año 2008? Porque alguien ha tenido que leer el libro. Se amplió la canasta básica. A ver, María Laura Oyola, que fue la que activó primero su micrófono. A ver, María Laura, explíqueme, a ver, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Evo Morales en el año 2008? Amplió la canasta básica de 332 a 364 artículos. Ya, perfecto, María Laura. Amplió la canasta básica de artículos. ¿Se recuerda qué artículos metieron en la canasta básica? Más o menos. No, dicen. A ver, alguien que se acuerde qué artículos metieron en la canasta básica. La línea blanca, las heladeras, hornos. Lisbeth Orellana, las heladeras. ¿Qué más metieron, Lisbeth Orellana? Está las heladeras, hornos, microondas, vehículos, maestrías, internet, pasajes de avión, etcétera. Y entre otros habían.
Lisbeth Orellana, ¿usted ha viajado en avión? La verdad no, por el momento no. Más Pero- adelante puede ser. Ya, pero Lisbeth Orellana, ahí en la canasta básica el INE metió el pasaje de avión como un artículo de primera necesidad y usted me está diciendo que nunca voló en avión, Lisbeth. ¿Me entiende, no es cierto? Sí, Se supone, Lisbeth, que en la canasta básica se deben pues colocar los artículos de consumo básico para el ser humano y no creo que el pasaje de avión, digamos, sea algo básico para ustedes y para mí, porque así como Lisbeth, hay varios estudiantes en este curso que jamás en su vida han volado en avión. Lisbeth, ¿hay heladera en su casa? sí, tengo. ¿Hace cuántos años que se compró esa heladera? Hace 12 años. Hace 12 años y sabe que el gobierno metió la heladera como parte de la canasta básica. Yo tengo mi heladera aquí en mi casa, me la he comprado hace 15 años y está buenísima. O sea, me entienden, ¿no es cierto? Se metió un montón de artículos en la canasta básica, que muchos de esos artículos jóvenes no están al alcance de muchas personas como los vehículos. Yo estoy seguro, alguien de los estudiantes aquí tiene este vehículo. Sí, Lice. Yerlin, ¿tiene vehículo? ¿Usted qué marca es su auto? Es un antiguo, es un Suzuki Bueno, Toyota. Es un antiguo. Ya, Yerlin, es un Jeep. pero eso ya no lo, viejito. Yerlin, pero eso usted no lo compra cada mes, ¿no ve? No, Ah, no. ¿Entiende Yerlin lo que hizo el gobierno en el año 2008? Metió un montón de artículos en la canasta básica que no están al alcance de mucha gente y que además de esos artículos jóvenes no se compran pues todos los días o periódicamente en el mercado, porque no es lo mismo comprar carne o comprar papa o comprar arroz que estar comprando vehículos, estar comprando heladera o estar comprando motoneta, ¿no? O estar comprando pasajes en avión. Yo, por ejemplo, en este año solamente he volado una vez a La Paz, pero yo vuelo por cuestiones de trabajo, o sea, no vuelo por placer, digamos, o por diversión, ¿no? Pero mucha gente en este país, jóvenes, entre estos 11 millones de personas que somos, hay muchas personas que nunca jamás en su vida van a volar en avión. ¿Me entendieron? ¿No? Por ejemplo, aquel campesino que está metido allá en su comunidad, en lo más recóndito, en el lugar más escondido, digamos, ¿no? Que en el caso del oriente puede ser que esté sembrando castaña, ¿no? O que esté, digamos, viviendo, rozando terrenos o carpiendo hectáreas, etcétera. O en el occidente, digamos, que esté creando llamitas o que esté cultivando tolas. Entonces, entiendan eso. En el año 2008, y eso está en la página 40-43 de nuestro libro, el gobierno metió un montón de cosas y entonces la inflación también se fue hacia abajo, porque la inflación, jóvenes, que tenemos no está reflejando lo que está sucediendo en el mercado. Pero por supuesto eso, eso se lo ha olvidado, pero está en mi librito, sí, ya, para que ustedes vean de que eso lo hicieron en el año 2008. Incluso ahí hay un pronunciamiento de los economistas que hicimos en esa oportunidad por esta asquerosa manipulación estadística que realizó el gobierno. Entonces, por encima de eso, tenemos estabilidad de precio. A lo mejor 0,90 no es lo real. A lo mejor puede ser que la inflación sea 3 o 4%, pero igual sigue siendo una inflación baja en comparación a lo que pasa con los países vecinos, como ustedes están viendo acá, por ejemplo, ¿no? Aquí en este cuadro ustedes pueden ver que la inflación en la Argentina. Hay dos países, jóvenes, que están con problemas de inflación, la Argentina y Venezuela. Ya la Argentina, que el año pasado tuvo una inflación del 55%, en el 2021, en el 2020 tuvo una inflación del 50%, o sea, estamos hablando que en la Argentina en los 2 últimos años la inflación fue del 100%. ¿Qué significa eso para los gauchos? Eso significa para los gauchos que si un kilo de carne valía 40 pesos argentinos,
¿ya? Ese mismo kilo de carne vale 82 pesos, ¿ya? O sea, no es chiste, digamos, esta inflación. Pero si esa inflación la consideramos alta en Argentina, pucha, ¿cómo irá a ser, pues, cómo será la inflación en Venezuela? Que dice el gobierno de Maduro que fue de 284%. Los organismos internacionales, jóvenes, en el año 2020 calcularon que la inflación en Venezuela fue de 1.000.000%. Y Maduro, como gran cosa, dijo que los organismos internacionales manejados por Estados Unidos, ¿no? Con el propósito de desprestigiar, ¿no es cierto?, al socialismo del siglo XXI, ¿no? Había mentido con esos datos y que la inflación era 16.000%. O sea, imagínense, 16.000%. Hoy el gobierno de Maduro dice que es de 284%. ¿Qué significa esto, jóvenes, de 284% en Venezuela? Que si el 1 de enero del 2021 algo valía un bolívar, el 31 de diciembre del 2021 en Venezuela, ese algo que valía 1, ahora vale 284 bolívares. ¿Por qué creen, pues, ustedes que millones de personas han salido huyendo de Venezuela? Y hay venezolanos aquí en Santa Cruz. Miren lo que han hecho los pobres venezolanos, ¿no? Para llegar a Santa Cruz. Han tenido que atravesar, jóvenes, 2 países o atravesar prácticamente todo el Amazonas del Brasil para llegar a Santa Cruz. Hay venezolanos en las calles. ¿Alguien ha visto algún venezolano en las calles pidiendo limosna en la rotonda? ¿O no han visto, jóvenes? Sí, Listen, y también de cajero y secretario. Y están de mesero, he visto algunos, están de peluquero, o sea, ganándose la vida, ¿ya? Pero ya el gobierno de Maduro dice que es 284%, pero igual pues está entre las inflaciones más altas del mundo, ¿no? Todos los días dice Dylan que ve a venezolanos. Entonces, bien, nosotros estamos bien respecto, digamos, a los demás, que eso es lo que se jacta el gobierno. He visto que han sacado incluso hasta un spot publicitario jactándose de eso, pero tampoco el gobierno no nos está diciendo cómo está manteniendo eso, ¿no? A punta de subvención. El gobierno de Arce Catacora este año, jóvenes, se va a gastar más de 4.400 millones de dólares, ¿ya?, en subvención, en comprar caro afuera y vender barato aquí adentro. Y la pregunta es, ¿irá a alcanzar el bolsillo de este país para seguir pagando subvenciones todos los días? No se olviden ustedes que nuestras reservas internacionales están bordeando los 4.600, los 4.700 millones de dólares. Y ya hemos dicho en más de una oportunidad que las reservas internacionales no pueden seguir cayendo, porque si las reservas internacionales caen, se puede aquí generar un proceso de inestabilidad política que a la larga eso desemboca en inflación. Incluso le he pasado ahí un enlace que dice que están entrando dólares desde el Perú. ¿Alguien lo leyó? Entiendo que tienen clase ustedes también desde las 9, ¿no? ¿Pasan clase ustedes de 9 a 11, jóvenes? Sí, licenciado. Sí. Con Malalín creo pasan, ¿no? Con Malalín pasan, ¿no? ¿O no? ¿Saben quién es Malalín? El licenciado Santiago Malala creo que tiene un horario a esa hora, ¿no? ¿O no? Yo paso con él en la noche, dicen. ¿Con Malalín? Sí. Es que así le decimos de cariño, Malalín. Ya, bueno, entonces, esa es la situación. Gracias a Dios, tenemos, jóvenes, estabilidad de precios por encima de todo. Imagínense ustedes que con tantos problemas que hay en nuestra economía, con tantos problemas en los hogares, no problemas, porque en más de un hogar, jóvenes, hay problemas económicos. Yo estoy seguro que sí, más de un alumno debe tener problemas en su hogar, problemas de ingresos, o problemas de familia, o un problema personal, o problema de una enfermedad, ¿no?
Pero imagínense si encima de todos esos problemas tuviésemos inflación, entonces terrible hubiese sido, joven. Afortunadamente, por lo menos, digamos, acá estamos gozando con estabilidad de precio, y que esa es una función, ¿no?, muy importante dentro de la función de estabilización. Bien, el otro objetivo de la función de estabilización viene a ser la solidez que tiene que tener un país en las cuentas internacionales o en las cuentas exteriores, ¿no? Para aquella solidez, jóvenes, en las cuentas internacionales de un país, es clave el volumen de reservas internacionales. Y hemos dicho nosotros que el volumen de reservas internacionales depende del saldo positivo de la balanza de pago. Y lastimosamente, desde el año 2015, nuestras reservas internacionales han empezado a reducirse. De más de 15.000 millones de dólares el año 2014, ya hasta el 2021 habían alcanzado a 4.700 millones de dólares, y hasta hace 2 semanas las reservas estaban en, aquí es 4.686 millones de dólares. Este es 4.000, por favor, es error de dedo, ¿no? ¿Ya? Y eso, que este año estamos con superávit en nuestra balanza comercial, porque ustedes saben que en gran medida nuestras reservas internacionales se desplomaron porque empezó a presentarse saldos negativos en nuestra balanza comercial. En estos momentos le estoy pasando al grupo la balanza comercial en los primeros 4 meses de este año. Y en los primeros 4 meses de este año, jóvenes, hemos empezado a tener superávit en la balanza comercial, es decir, dólares netos que están entrando a nuestra economía. ¿Alguien, por favor, me puede decir cuánto es el superávit de la balanza comercial entre enero y abril de este año? Alguien que tenga su celular a mano ahí. Nadie. 527 millones de dólares. 527 millones de dólares, María Laura, es de la gestión 2021. Váyase para el lado derecho y usted va a tener la gestión 2022. Fíjese. 698 millones de dólares. Correcto, María Laura. Ese es el saldo positivo en nuestra balanza de pago. Quiere decir que esos dólares entre los primeros 4 meses de este año nos han entrado a la economía, ¿ya? Han hecho de que nuestra balanza comercial sea positiva, y eso, por supuesto, está muy bien, porque eso fortalece nuestras reservas. Pero aún así, a pesar de que tenemos positivo en la balanza comercial, fíjense cómo lo voy a corregir, jóvenes, de una vez esto de acá, porque si no ustedes se me van a chipar y después me van a achacar a mí que les enseño mal. Está. Ya, acá es 4.686 millones de dólares. Perfecto. Bien. Entonces, no es lo mismo 4.600 millones de dólares que 15.000 millones de dólares que nosotros teníamos en el año 2014. ¿No? Este cuadro que ha sido publicado a fines de este mes, de mayo de este año, por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya yo de ahí he sacado esta información, he sacado esta fotito. Aquí nosotros tenemos la balanza de pago de Bolivia desde el año 2014 hasta el año 2021. Tenemos la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera.
Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros la cuenta corriente y la cuenta capital. Fíjense ustedes que en el año 2014 teníamos positivo, o sea, nos entró dólares a la economía, nuestras reservas crecieron, pero a partir del año 2015 ustedes pueden ver que nuestra cuenta corriente y cuenta capital se hizo negativa. Y el año pasado hemos vuelto nuevamente a tener positivo en la cuenta corriente y la cuenta capital, que está muy bien. Pero aún así nuestras reservas internacionales se han seguido desplomando. Sin embargo, nosotros hemos tenido negativo en nuestra cuenta financiera y hemos tenido también negativo en esta cuenta errores y omisiones. Esta cuenta errores y omisiones, jóvenes, vienen a ser aquellos volúmenes de dólares que se están yendo de Bolivia, ¿ya? O sea, si se están yendo es porque alguien se los está llevando, pues, ¿no? Y ese alguien que se los está llevando son los inversionistas extranjeros, que se están llevando su plata al extranjero, ¿ya? Porque ya no quieren seguir invirtiendo en Bolivia. María Laura, ¿está mirando usted aquí este dato o no está mirando, María Laura? Sí, Lisa. ¿Qué número es María Laura, acá? Menos 1.127 millones de dólares. Correcto, María Laura. ¿Sabe qué significa estos menos 1.000 millones de dólares, María Laura? Que en eso disminuyó la inversión extranjera. Son los dólares que se están llevando los inversionistas extranjeros. ¿Por qué cree que los inversionistas extranjeros, María Laura, se están yendo de Bolivia? Porque Bolivia es uno de los peores países para montar negocios en el mundo. Sencillo, ¿no es? Los inversionistas se van, jóvenes, cuando no hay condiciones, cuando no tienen seguridad jurídica, ya, porque lo primero que piden los inversionistas es seguridad jurídica, es decir, que haya un sistema judicial que actúe en forma imparcial, o sea, que haga cumplir la ley. Pero ustedes saben que tenemos un sistema judicial corrupto, ¿ya? Compuesto por delincuentes. María Laura, usted supo que hace muchos años en Santa Cruz un señor citó a una chica bueno, en esa época no había WhatsApp, pero había correo electrónico, por correo electrónico a una chica. Y bueno, tuvieron contacto con la chica y después ese señor la citó en su casa porque él vivía solo. Y después este señor, ¿sabe qué hizo María Laura con esta chica? No. La descuartizó María Laura, ya, en pedazos, y la guardó en su heladera. ¿Me entiende? Este descuartizador después empezó a botar los restos de la chica en la calle, o sea, en esas bolsas negras. No sé si ha visto esas bolsas negras, ¿no, María Laura, o no? Sí. Empezó a botar los restos de la chica y los ponía, digamos, ahí en los canastillos, los basureros, los vecinos. Y ustedes saben, pues, que hay mal olor. Y no faltó un perro que vino y rompió una bolsa y ahí cayó un pedazo de pierna y cayó un pedazo de mano. Y entonces vino la policía, hizo las averiguaciones y las investigaciones y lo agarraron al descuartizador, ¿ya? Y lo metieron preso, le dieron 30 años de cárcel a este descuartizador. ¿Usted cree que este descuartizador, María Laura, debería seguir preso o no? Si no se cumplieron los 30 años, sí debería. Pero ¿sabe qué, María Laura? Hay jueces y fiscales, más abogados, ¿ya?, que sacaban a estos criminales por $3,000, ¿ya? Y cuando se desató una persecución a los jueces y los fiscales, todingo los criminales y los asesinos
porque en La Paz no es que se destapó un caso de un asesino que mató, creo que a 16 señoritas que las violaba y las mataba. No sé pues si se enterarán ustedes de esas cosas, digamos. Sí, licenciado. Entonces ahí fue cuando se descubrió que todos los criminales y todos los asesinos habían estado libres y le pagaban $3,000 a los jueces y los fiscales. ¿Ustedes creen que estos criminales no han seguido matando gente estando libres? Entonces, ¿saben qué? Con eso le demuestro la clase de justicia que hay en este país. O sea, en este país en realidad no hay justicia, ¿no? Entonces, por eso es que los inversionistas extranjeros se están yendo de Bolivia. Y cuando se van de Bolivia, no crean empleos, ni tampoco generan impuestos. Y este dato, María Laura, que usted está viendo acá, es el monto de dólares que se han llevado los inversionistas al extranjero y que eso tiene. ¿Esto es positivo o negativo, María Laura, en la balanza de pago? Esto menos 1.127 millones de dólares. Negativo. Negativo porque son dólares que se están yendo, pues entonces entiendan ustedes entonces por qué nuestras reservas internacionales tienden a reducirse, ¿no? Porque los inversionistas se están yendo, porque aparte de que no hay justicia, no hay certidumbre. Por ejemplo, un inversionista que trabaja en el campo no tiene seguridad jurídica porque vienen los campesinos que agarran la bandera del MAS y vienen y se entran y se roban la cosecha y se roban sus maquinarias y se roban los equipos. Entonces, pues, ¿qué persona va a querer invertir en el campo si se presenta ese fenómeno? ¿Alguien escuchó hablar sobre Jacob Oestreicher en este grupo? Sí, licenciado. Habló María Alejandra Herrera. Sí. ¿Quién era Jacob Oestreicher, María Alejandra Herrera? Porque hay varios de sus compañeros dirán, ¿quién es ese tipo? Jacob Oestreicher era un empresario boliviano que era empresario gringo, era un gringo que le metieron, no sé qué problemas le hicieron y le descomisaron, creo que él tenía así con arroz, todo el arroz, digamos, se lo descomisaron y lo metieron preso. Y vino el actor Sean Penn y se lo llevó así huyendo en helicóptero, algo así, pero me acuerdo cuando era chica. ¿Y cómo se acuerda usted, María Alejandra? Porque ese es un caso raro y usted más o menos lo ha entendido, digamos, ¿no? Lo de Jacob Oestreicher. Me acuerdo porque salió en el periódico al actor, no es Sean Penn, y ahí me contó mi padre que mi padre es abogado y más o menos me explica. Ah, ya, perfecto, María Alejandra. Entonces, más o menos usted entendió, ¿no? O sea, así como a Jacob Oestreicher se lo han hecho a varios empresarios, los han metido presos, bueno, y a ese Jacob Oestreicher le robaron toda su maquinaria, todos sus equipos, lo acusaron que era narcotraficante, estos jueces y fiscales lo dejaron en la calle, jóvenes, ¿ya? Y cuando tiene que ir a hacer declaraciones pues en el Palacio de Justicia, ahí lo acompañó ese actor Sean Penn, que se llama, que es un artista de cine de la talla de estos artistas de cine, pues, ¿no? De Ben Affleck y compañía, ¿no? Y que al final lo ayudó a escapar, digamos, ¿no? Porque la inteligencia norteamericana, como le habían dado detención domiciliaria al tipo, porque estaba preso, estaba enfermo, ya tuvieron que darle detención domiciliaria, y fue ahí de que Sean Penn logró, digamos, ayudarlo, ¿no? Para que se fugue del país, ¿no es cierto? Ahora Jacob Oestreicher vive en los Estados Unidos. ¿Y a cuántos más empresarios o productores bolivianos jóvenes no se la hacen esa? Y ustedes y yo ni nos enteramos siquiera. ¿Sabe por qué a veces no denuncian los productores? Porque le dicen, si vos abrís la boca te vamos a matar a vos y a toda tu familia. Y entonces, ¿ustedes creen que esas cosas fomentan la inversión, no solo de los extranjeros, sino de los propios bolivianos, cuando esas cosas se están manejando de esta forma? Entonces entiendan, pues, ¿no? Por algo es que se van los inversionistas de Bolivia. Al año, María Alejandra, ¿usted sabe que al año va a ir a votar por los jueces y los fiscales con su voto? ¿Sabe o no sabe? No sabía, licenciado.
¿Sabe qué, María Alejandra? Bolivia es el único país del mundo donde los magistrados, los jueces y los fiscales se los eligen con voto. En todos los países civilizados y modernos, ¿ya?, los que van a impartir justicia son elegidos entre los mejores profesionales de la abogacía, ¿ya? Por eso es que ustedes pueden ver esas cortes de Estados Unidos, ¿no?, esas cortes europeas, esos abogados, pues, destacadísimos, ¿no?, honorables, no la tropa de mafiosos que nosotros tenemos en Bolivia. María Alejandra, usted va a ir a votar en el 2023, más o menos por octubre, la elección de magistrado. ¿Sabe cómo va a ser el procedimiento, María Alejandra? No lo sé, licenciado. Le explico, María Alejandra. El movimiento al socialismo, que tiene la mayoría en diputados y senadores, va a elegir, ¿no?, a qué personas van a postular al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, que son los que designan a los jueces y los fiscales. El MAS lo va a elegir, ¿ya? Y los va a elegir, pues, a sus militantes, o sea, no va a elegir al mejor profesional, ¿no? Entonces el MAS lo va a elegir y entonces después nos van a decir a nosotros, bueno, ya no, aquí están, ¿no?, los magistrados, ahora pueblo, vengan a votar, ya, vengan a votar por estos militantes del movimiento al socialismo. ¿Sabe qué yo hice en estas dos elecciones que hubieron, Alejandra, de magistrados en Bolivia? ¿Sabe qué hice yo? ¿Voto nulo? La rayé mi boleta, ¿ya? La rayé y la garabateé mi boleta, y eso hicimos el 70% de los habitantes de este país, porque saben que eso es, pues, una burla, ¿ya? O sea, sí, licenciado, por ejemplo, mi mamá es fiscal y, o sea, a veces uno tiene que, o sea, es desde arriba, uno piensa que a veces son los fiscales o los jueces, pero es desde arriba, o sea, ni siquiera son los jefes son mucho más arriba, y a veces uno dice, pucha, fiscal es corrupto, pero la realidad es que a veces, por ejemplo, mi mamá no es nada masista, ella no pertenece a ningún partido, pero a veces es así, digamos, es así desde arriba todo lo que controlan y uno no conoce. Por eso yo le decía a María Alejandra, eso depende de los magistrados y de la Corte Suprema de Justicia, y es ahí, digamos, ¿no?, donde el MAS los elige, y después nos dice, ¿saben qué, jóvenes? Ya ahora vengan a votar, yo los elegí. Pues eso es una farsa. Y estos magistrados y estos miembros de la Corte Suprema de Justicia son los que colocan los jueces y los fiscales, ¿no? Y como usted bien dice, a lo mejor su mamá no comulga con estas cosas, pero tiene que obedecer. Y muchas veces, si no obedecen, se inventan procesos en contra de ellos, y a lo mejor este fiscal que no quiso obedecer órdenes puede terminar preso, porque hay varios casos de eso en Bolivia. O sea, es terrible lo que pasa en la justicia, jóvenes. Entonces entiendan, pues, qué clase de inversionista, ¿no?, qué empresario inversionista va a querer venir a invertir a Bolivia si así se maneja el poder judicial. Por eso yo les digo, Bolivia es el único país del mundo, ya, que elige a sus magistrados. Ese es uno de los grandes inventos que hizo Evo Morales. Pero Evo Morales, pues, lo hizo, ¿saben para qué? Para controlar precisamente a los magistrados y controlar, ¿no es cierto?, a todo el poder judicial en Bolivia. No crean ustedes que su reelección fue casualidad, fue avalada por el Tribunal Constitucional y fue avalada por la Corte Suprema de Justicia. Y él, señor Evo Morales, libre de cuerpo, dice, no, ahí está la justicia, dice, me ha dado la razón, es la justicia la que me ha dicho que puede ir a la reelección, digamos, ¿no? Bien, lastimosamente así se maneja, joven, estas cuestiones en Bolivia, y aquí están las consecuencias. Se están yendo los inversionistas jóvenes de Bolivia, ¿no? Y no solo inversionistas de Bolivia. Hoy he visto, jóvenes, en el periódico, que hay un grupo de empresarios bolivianos que se está yendo al Paraguay a invertir. ¿Ya? Porque no crean ustedes que ese impuesto a las grandes fortunas que se inventó Arce Catacora el año pasado, ¿no?, es algo, digamos, que juega a favor, ¿no?, o que juega para estimular a los inversionistas.
Hasta los empresarios de aquí se están yendo, jóvenes, a invertir a otro país porque aquí no hay garantía. Bien, en este cuadro del Ministerio de Economía, de la balanza de pago, ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo hasta el año 2014 teníamos nosotros saldo positivo en la balanza de pago. Fue aquí que las reservas internacionales superaron los 15.000 millones de dólares, pero a partir de ahí fue saldo negativo en la balanza de pago. El año pasado, el saldo negativo en la balanza de pago fue de menos 620 millones de dólares, por lo que eso hizo de que nuestras reservas sigan cayendo. Si esto, jóvenes, esto de acá sigue negativo el 2022-2023, nuestras reservas internacionales van a seguir cayendo. Hay que hacer algo, jóvenes, para que no se vayan los inversionistas. María Alejandra, ¿usted cree que si yo me pongo a orar, los inversionistas otra vez van a volver a Bolivia? No creo, licenciado. Yo también no creo, por eso es que no voy a orar, María Alejandra, ni voy a ayunar tampoco, porque no creo que vuelvan, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que este país es un antro de corrupción y a los inversionistas prácticamente los someten a chantaje. Entonces, fíjense que nosotros tenemos debilidades, jóvenes, en nuestras cuentas externas o en nuestras cuentas internacionales. Ya, estos numeritos yo no me los invento, lo he sacado de la memoria de la economía boliviana que ha impreso el Ministerio de Economía hace 3 semanas y que yo tengo que hacérmelo comprar, ¿no es cierto?, en la ciudad de La Paz, porque esta información muchas veces no llega a Santa Cruz. Como tengo mi hermana que vive en La Paz, ella me consigue esta documentación. O sea, esta es la última información actualizada del Ministerio de Economía. Bien. Lisa, Dígame. una pregunta, ¿y cómo se cambiaría eso de que volvieran a ser elegidos los jueces por mérito? Hay que modificar una ley, Oyola. Hay que modificar la ley y para modificar la ley se necesita mayoría de diputados y senadores. Pero como la mayoría de diputados y senadores la tiene el movimiento al socialismo, entonces ellos no están locos para modificar la ley. ¿Le entendió? Dicen, pero los ciudadanos no pueden hacer algo. En el supuesto caso de que no nos amenazaran de muerte. María Laura, pero es que la gente votó por esto, pues, María Laura. ¿Recuerda usted que Arce Catacora ganó las elecciones con el 55%? Entonces la gente votó por esto. Hay un problema, María Laura. La gente se queja de los problemas, pero sigue votando por el movimiento al socialismo, ¿no? La gente, por ejemplo, ve que no hay médicos en los hospitales, que no hay escuela, pero sigue votando por el movimiento al socialismo, cuando es el gobierno el que se queda con más del 90% de la plata en La Paz. Ni siquiera es en La Paz, porque saben que hay municipios en La Paz que son más pobres incluso que los municipios cruceños, sino que la plata se queda en el gobierno. Por eso es que el gobierno siempre tiene plata, y aquí falta plata, jóvenes, para resolver problemas de la gente. Pero lastimosamente la gente vota por este gobierno. O sea, ¿qué quiere que hagamos? O sea, hay que ganar elecciones, María Laura, si usted quiere cambiar esto. ¿Me entiende? Sí, dicen. Complejo, ¿no es, María Laura? Es complejo, no se puede, digamos. Hay que ganar elecciones. El que gana elecciones puede hacer los cambios que ustedes quieran, las transformaciones que ustedes quieran, pero es ganando elecciones. No hay otra Licenciado. forma. Dígame. Una pregunta. Y Yanine Áñez, cuando asumió el poder, ella pudo haber eliminado así las siglas del MAS, o sea, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Ella pudo haber hecho eso? No podía, María Alejandra. ¿Sabe por qué? Porque quien tenía que quitarle la sigla al movimiento al socialismo era la Corte Electoral. Yanine Áñez no podía quitarle la sigla al movimiento al socialismo. Eso es lo que la gente no entiende.
la señora Yanine Áñez en realidad no manejaba nada porque los 2/3 del Parlamento estaban manejados por el MAS, con Eva Copa, que era presidenta del Senado, que era masista, que después Evo Morales la votó a patadas del MAS, y después un señor Efraín Choque en diputados, que era también diputado masista. Entonces, poco o nada pudo hacer la señora en su gobierno transitorio. Entonces, claro, la gente no entiende pues esas cosas, ¿no? Ahora, Yanine Áñez, digamos, pudo haberle quitado la sigla al MAS con decreto supremo, porque el decreto supremo lo firma la presidenta, pero se convertía ya eso en un gobierno de facto. O sea, pero igual, ahora lo han acusado de gobierno de facto y lo han acusado de golpe de Estado, o sea, lo mismo, o sea, la están jugando por lo que hizo y por lo que no hizo a la pobre señora. Y si ustedes me preguntan, entonces la señora Yanine Áñez debió quitarle la sigla MAS, debió quitársela, pues aunque viole la Constitución y viole las leyes, porque igual le iban a meter presa, ¿no? Por lo que hizo o por lo que no hizo, digamos, ¿no? ¿Me entendió, Alejandra? Sí, le entendí. Gracias, licenciado. No podía María Alejandra porque quien quita la sigla a los partidos no es el presidente, es la Corte Electoral. ¿Ya? El gran problema en la Corte Electoral, ¿sabe cuál fue, Alejandra? ¿Cuál, licenciado? ¿Que todos eran masistas? No eran masistas, le cuento, María Alejandra, porque al presidente de la Corte Electoral, el señor Salvador Romero, fue colocado por Yanine Áñez. En teoría, Salvador Romero debería haberle respondido a Yanine Áñez. O sea, es toda una tramoya, María Alejandra, que yo tendría que dedicarle unas 2 o 3 horas para explicarle lo que pasó en este pobre país. Pero en realidad, en resumen, María Alejandra, ¿sabe qué? Yanine Áñez gobernó con el MAS. Así de sencillo, así como usted lo escucha. El MAS gobernó con Yanine Áñez. Ahora, si la señora se dio cuenta o no se dio cuenta, ya ese es su problema, pues, ¿no? ¿Me entendió, María Alejandra? Sí, lice. Porque los masistas al final con Yanine Áñez hicieron y deshicieron en este país y la señora pues quedó de pantalla. Ahora yo no sé pues si es que ella se dio cuenta, o sea, era demasiado tonta para no haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Y le voy a decir algo más, María Alejandra, quien en realidad gobernó los 11 meses no fue Yanine Áñez. ¿Saben quién gobernó Bolivia? ¿Murillo? Ese delincuente Arturo Murillo, que hoy está preso en los Estados Unidos, ese fue el que manejó el gobierno de Yanine Áñez. ¿Sabe por qué le digo eso, María Alejandra? ¿Por qué, licenciado? Porque fueron hartos cruceños, profesionales cruceños, entre ellos Carlos Schilling, que tiene detención domiciliaria en su casa. No sé si Carlos Schilling es profesor de alguno de ustedes acá. Sí, es mi docente. Sí, Es mi docente igual. Ya, era mi docente. un grupo de cruceños fueron de excelentes profesionales, ya, profesionales honestos, capaces, fueron a apoyar y apuntalar la gestión de Yanine Áñez en La Paz. ¿Me entienden? Pero lastimosamente en La Paz se chocaron con Arturo Murillo, que era dueño del gobierno, ¿ya? Y muchos cruceños al final tuvieron que volverse otra vez a Santa Cruz porque prácticamente poco o nada se podía hacer, digamos, ¿no? Y los que se quedaron, ¿no? Después del movimiento al socialismo se inventó procesos, entre ellos a Carlos Schilling, que es inocente, ¿ya? Es inocente, pero que lo tienen ahorita con detención domiciliaria en su casa como si fuera un delincuente, como si fuera un maleante, o sea, en otra palabra, entiendan, lo que está haciendo el partido de gobierno es más o menos sentarle la mano ya a todos los que fueron a gobernar, más o menos diciendo, los dueños del gobierno somos nosotros, ustedes no se metan. Y ustedes no se han dado cuenta. ¿Saben por qué más se la está procesando, jóvenes, a la señora Yanine Áñez? Porque es mujer y es camba. Y más o menos lo que quiere demostrar es que como es mujer y es camba, entonces no sirve para meterse en política y por tanto ahí está, digamos, está yéndose presa, ¿no? Para que otra mujer y camba
no haga la intención de volver a meterse en política. Se está dando ustedes no han entendido cuál es el verdadero mensaje que se está dando, jóvenes. Ese es el mensaje que nos están dando a nosotros. El mensaje que nos están dando a nosotros es que cruceños no se metan ustedes a meterse al gobierno, ¿ya? Porque se van a enfrentar con nosotros. Y ahí están pagando las consecuencias mucha gente inocente. Pero en resumen, quien lo manejaba era Arturo Murillo y quien negociaba con el MAS era Arturo Murillo. Pues. Ahora, no me pregunten a mí si la señora Yanine Áñez sabía o no sabía. Eso yo no le puedo decir. La hija de Yanine Áñez ha dicho públicamente, ¿no? La hija de Yanine Áñez ha responsabilizado a Arturo Murillo por todos los desfalcos que hubieron en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. María Alejandra, ¿usted cree que Yanine Áñez sabía o no sabía esas cosas? ¿Qué cree usted? Yo creo que ella sí sabía, obviamente que tiene que saber, no creo que no se haya dado cuenta de esas cosas. Pero no dijo nada, pues, María Alejandra, porque si ella se haya dado cuenta, entonces yo creo que lo haya votado Arturo Murillo, digamos, pero lo mantenía ahí. O sea, en realidad tendríamos que meternos en su cabeza, pues, ¿no? Las personas para saber, ¿no?, qué fue lo que pasó, pero en realidad, digamos, en resumen, el movimiento al socialismo gobernó, digamos, no sé si con Yanine Áñez o con Arturo Murillo, pero gobernó. Pero ya eso es harina de otro costal, eso pasó a la historia. Creo que mañana es el juicio de Yanine Áñez y le van a dar 20 años de cárcel, ya por golpe de Estado. Eso. Bien. Entre los instrumentos de la política de estabilización, nosotros tenemos los instrumentos monetarios. ¿Ya? ¿Qué significan los instrumentos monetarios? Que la oferta monetaria, o sea, la cantidad de plata que circula en la economía, tiene que ser controlada por el Banco Central y ajustarse a las necesidades de la economía. Porque un Banco Central no puede imprimir mucho dinero y lanzarlo en la economía porque eso nos va a generar un proceso de inflación. Y el Banco Central tiene que tener ese cuidado porque eso fue lo que nos pasó, jóvenes, en la década de los años 82, 85. ¿Ya? El Banco Central imprimía plata, se lo daba al gobierno y el gobierno le entregaba la plata a la sociedad a través de sueldos y salarios a sus empresas públicas y eso pues contribuía al proceso de la hiperinflación. Entre los instrumentos fiscales de la estabilización está la política fiscal, en el sentido de que nosotros podemos aumentar la demanda y el consumo vía gasto público, pero vía gasto público aumentando la inversión pública, es decir, que un gobierno gaste en la economía, pero que no malgaste la plata, sino que gaste bien la plata, como por ejemplo construyendo carreteras, construyendo puentes, construyendo centrales de telecomunicación, llevando energía eléctrica al campo, llevando agua potable al campo, construyendo hospitales, construyendo módulos educativos. Eso es inversión pública, porque ese gasto, jóvenes, primero dinamiza al sector público y después dinamiza al sector privado. ¿Por qué? Porque las obras, jóvenes, que hace el gobierno no las hace directamente, sino que el gobierno licita esas obras. Es decir, para construir una carretera, por decirle la carretera esta que va del kilómetro 13 hasta Buenavista, ¿ya? Esa carretera vale creo que 260 millones de dólares. El gobierno la licita, pero se la entrega a una constructora privada y la constructora privada construye la carretera. Y la constructora privada para construir la carretera tiene que comprar cemento, tiene que comprar fierro, tiene que comprar arenilla, tiene que comprar arena, tiene que comprar ripio, ¿no? Tiene que contratar gente, tiene que contratar ingenieros, tiene que contratar albañiles, tiene que contratar ayudantes. O sea, se están dando cuenta ustedes del dinamismo que hay en la economía vía inversión pública. Pero eso no es lo que hacen los gobiernos. Los gobiernos lo que hacen, jóvenes, es destinar la plata al gasto corriente, que es a contratar empleados públicos, a crear empresas públicas ineficientes y corruptas, ¿no? Por eso es que le va mal pues a los gobiernos cuando la receta fiscal dice que es a través de inversión pública, ¿no? Y de forma análoga dice los recortes impositivos, o sea, la rebaja de impuestos también pueden ser muy importantes porque cuando los impuestos son bajos la gente tiene más plata,
¿ya? O sea, de su ingreso que posee tiene más plata para gastar. Pero esto de rebajar impuestos, jóvenes, en la economía solamente sucede en países donde todos tributan al Estado. Pero en países como el nuestro, donde no tributan al Estado, entonces eso no funciona. Por eso es que Bolivia es un país especial. La teoría es una cosa, pero como Bolivia es un país especial, ¿no? Entonces entenderán ustedes pues que esas cosas que están en la teoría no funcionan en la realidad. Por eso es que hay que conocer primero la realidad que tiene cada país. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, sobre esto? Curiosidad, inquietud que ustedes tengan. Caterina Limón. No está Caterina Limón. Caterina Limón se iba a cocinar, seguro, ¿no? Bueno, entonces con eso, jóvenes, nosotros hemos concluido nuestro tema número